Los consumidores de distintos tipos de carne son cada vez más exigentes con respecto a la calidad de vida de los animales, teniendo en cuenta el bienestar animal. El ingeniero agrónomo Ricardo Consigli, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica, se refiere especialmente al trato en bovinos. El ingeniero Consigli junto a otros profesionales están dictando cursos de manera virtual sobre calidad de res y carne bovina. Para contactos, entrar en la página agroglobalcampus.com. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, hice una especialización y una maestría en calidad de carne vacuna en Europa y estoy trabajando como productor ganadero y a su vez como docente en carrera de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, además de algunos otros posgrados en el país también. También nos contabas que tenés la experiencia de ser productor, ganadero y agropecuario en general. Exacto, eso me ha permitido en estos 25 años desde que regresé de Europa aplicar prácticamente todos los conocimientos que uno puede impartir en aulas, tanto por eso en grado como con profesionales también, volcar todos esos conocimientos en el campo y poder realmente comprobar realmente la utilidad, o en algunos casos no, de los conocimientos, digamos, teóricos que uno ha recibido en la vida. Ricardo, por otro lado, recién hablábamos que el saber compartido es mucho mejor. Vos tenés un dicho al respecto de una persona muy importante a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Hay un físico, que es Michio Kaku, que siempre dice que el conocimiento que no se comparte es conocimiento que no sirve. Y ya lo decía José Hernández también en su manual del estanciero. Él decía que todo conocimiento debe llevar un provecho a la sociedad. Y la única manera de que se haga eso es compartiéndolo, para poder precisamente mejorar todas las actividades de las personas a las que va destinado el conocimiento. Ricardo, y justamente algo que se debe compartir más, me imagino que es el bienestar animal. ¿Qué se puede decir al respecto? Inclusive, ¿qué se entiende por bienestar animal? Bueno, bienestar animal no es otra cosa que lograr que el animal en una explotación comercial o en un sistema tanto puede ser extensivo como intensivo, y estamos hablando de todas las especies domésticas, no solamente del vacuno, tanto vacuno de carne como vacuno de leche, sino también en aves, en cerdos, en ovino. Quiere decir el bienestar quiere decir que el animal pueda desarrollar su comportamiento natural en un ambiente comercial. En realidad se trata de eso, de no modificarle su comportamiento natural. Y es decir, que puede expresar todas esas famosas 5 libertades que se informaron en Gran Bretaña en la década del 60 ante un pedido del gobierno británico a un especialista en el tema, el doctor Bramble, precisamente por queja que ya había en la opinión pública acerca de cómo era el maltrato que sufrían los animales en los campos y en las granjas. Estas 5 libertades que propone en su informe el doctor Bramble eran precisamente que el animal esté libre de hambre, libre de sed, libre de enfermedades, que esté libre de agotamiento físico y psíquico, pues está comprobado eso, que los animales, el vacuno, sufre de estrés psíquico y físico como el ser humano, aunque no lo parezca. Y que al fin, la 5ª libertad, que pueda desarrollar el comportamiento natural de su especie, aún estando en un ambiente comercial. Y justamente, ¿qué le dirías vos a aquellos productores ganaderos, que es los que más nos miran a nosotros, tanto de carne como de leche? ¿Qué cuestiones a tener en cuenta en el bienestar animal en general? Bueno, el bienestar animal no es solamente una disciplina en la que hay que trabajar simplemente por cuestiones humanitarias, ¿no? En Argentina no se han hecho estudios muy complejos en el tema, sí en otros países vecinos como Uruguay, ni hablar en Europa o en Estados Unidos, donde están comprobados pérdidas enormes para el sector cuando uno no aplica normas, las mínimas normas de bienestar animal
en la cadena en general, en la cadena cárnica o en la cadena de la leche, fundamentalmente en las explotaciones comerciales, es decir, en los tambos o en los sistemas extensivos o intensivos de producción. Las pérdidas en Argentina se han estimado aproximadamente en unos 200 millones de dólares anuales, precisamente por el maltrato animal, o la inversa, por la ausencia del bienestar animal. Entonces el productor ganadero no solamente lo tiene que ver como una cuestión humanitaria, sino precisamente porque perdemos dinero y mucho perdemos. Ricardo, y justamente, brevemente, pero nombranos cuando vos llegás a un campo que vas a decir cuáles son los errores más comunes que se comete en el bienestar animal, en tantos, si se repiten en carne o leche o en alguno determinado, ¿no? Mira, el error más común es de manejo. Muchas veces mal diseño de instalaciones, y precisamente mal diseño de instalaciones, y me incluyo porque en un campo que he administrado 20 y pico de años, había instalaciones muy antiguas y las tuve que modificar en función del comportamiento natural del vacuno. Están diseñadas no por una cuestión de negligencia, sino fueron mal diseñadas en casi todos los campos en Argentina cuando uno va, simplemente por ignorancia. Pero cuando uno conoce realmente cómo es la visión del vacuno, cómo es la audición del vacuno, que son totalmente diferentes del ser humano, el vacuno además camina muy lento y por una cuestión de seguridad, precisamente porque no ve bien. Entonces, falla en las instalaciones y normalmente falla en el manejo, sobre todo en la conducción, cuando uno lo mueve de un lote al otro, o cuando estás trabajando en las instalaciones de manejo, en los corrales o en la manga. Son las fallas que normalmente son más comunes de observar en los campos y donde precisamente hay más pérdidas. Y por ejemplo, volvemos a lo mismo brevemente, ¿y cuáles son esas fallas de diseño? Por ejemplo, me imagino en las mangas, en la entrada, en los toriles, me imagino que está por ahí el error. Exactamente. Normalmente los corrales, por ejemplo, se recomienda corrales rectangulares y no corrales cuadrados. Porque el corral rectangular, a una misma superficie comparado con el corral cuadrado, tiene más perímetros de alambrado. Y, por ejemplo, es un pequeño factor que ayudaría al bienestar animal. Cuando los animales están en los corrales, buscan echarse cerca de objetos, es decir, echarse cerca de un árbol, cerca de un alambre. Entonces el animal ahí se siente como protegido. Entonces, corrales rectangulares tienen más metros lineales de alambre, por ejemplo. Los toriles, que no sean muy amplios, tiene que ser el callejón que va desde el corral hacia la manga, tiene que ser un callejón que se va reduciendo en ancho gradualmente. No tenemos que entrar en unos antecorrales muy grandes o toriles muy grandes, donde hay que entrar de a caballo, y donde precisamente el animal, uno de los predadores, de lo que siente mucho miedo el vacuno, es el caballo, el perro, el ser humano. Entonces precisamente hay que manejarlos de a pie. Entonces toriles muy grandes, donde prácticamente parecen corrales pequeños, son muy confusos para el animal. Entonces hay que ir gradualmente reduciendo ese pasillo, ese toril, hasta que el animal se ve, sin darse cuenta, ya se ve ingresado él mismo en la manga. ¿Qué mensaje le dejarías entonces al productor ganadero, tanto sea de leche o de carne, con respecto al bienestar animal? Hay una cuestión muy sencilla, se pierde plata por todos lados. Lo pierde el productor, lo pierde la industria, después frigorífica, por todos los golpes, las contusiones, toda la carne que hay que recortar de las medias reses, que eso al final repercute. Muchas veces para el propio productor, porque el productor puede vender por peso vivo o puede vender por rendimiento del gancho. En el caso del rendimiento del gancho, todos los recortes de carne, por caídas de los animales, por golpes, por hematomas, por uso de picana, todos esos son recortes de carne que al final no pasan por la balanza y son pérdidas para el productor. Además, otra cosa, en el propio campo, los animales que no tienen buena disponibilidad, buen acceso a la comida, buen acceso al agua, que tienen mal manejo, un manejo normalmente brusco hacia los animales, son animales que tienen una ganancia de peso inferior respecto al animal que está tranquilo, y los animales que no tienen acceso al agua fresca, en cantidad y en calidad, también son animales que, al tener, por ejemplo, dietas con alto contenido en materia seca, van a comer menos. Si comen menos, tienen menos ganancia de peso.